cielo la cosecha. En los campos del Señor, aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, del granero del Señor, Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Veremos cómo inició la obra de Dios en la ciudad de Tunja, Boyacá, ya que en esos días los hermanos José, Susana y sus hijos tenían que viajar muy de madrugada en un camión para poder asistir a la escuela dominical en la iglesia central de Bogotá, ministrada en ese entonces por los hermanos Thompson. Mi tío Carmelo, como ya estaba aburrido en el campo de ver todo lo que nos hacían, entonces decidió irse para Tunja con mi tía Marilena, y los niños se fueron para allá, apoyaron la obra en Tunja, ellos apoyaron la obra en Tunja, y así creció la obra en Tunja. En la vereda Bosiga Sur de Sotaquirá, los dos hogares de la familia Coronado Ibáñez sufrían gran persecución. Pero una mañana, mediante una visión, Dios ordena a la hermana Marielena salir de su finca, y ellos, al no tener dinero para mudarse lejos, deciden hacerlo a la ciudad de Tunja, a la casa del hermano Siervo Mancipe y su esposa, la hermana Blanca Páez, quienes eran cercanos a la familia y ya habían escuchado el mensaje del Evangelio por boca del hermano José y su esposa, la hermana Susana. Nuestro Señor se dignó llamarme y me llamó diciéndome: pueblo mío, este pueblo está cargado de mosto y no recibirán mi palabra. Bueno, yo me puse un poquito triste por eso, pero yo dije, bueno, si nuestro Señor ya me llamó a mí, es lo más lindo que me ha podido pasar. Pero Él se demoró harto conmigo, porque entonces hasta que me dijo que saliera de en medio de ellos y me presentó una asnita pequeña, no muy grande. De una vez la embardada con la enjalma y todo lo que necesitaba para cargar cosas y llevar. Y me presentó todo el trasteo mío, todo eso se demoró él. Me presentó todo el trasteo mío que sacaba de adentro para irme. Después de la visión que tuvo la hermana Elena, ella le comenta a su esposo lo sucedido y deciden mudarse a la ciudad de Tunja, al hogar del hermano Siervo Mancipe y la hermana Blanca Páez, quienes les ayudaron facilitándoles una habitación en su casa para que el hermano Carmelo y su familia vivieran allá. La hermana Elena viaja ese mismo día a la ciudad de Tunja a buscar a la hermana Blanca, quien le brinda su ayuda muy amablemente. Mientras tanto, el hogar del hermano José y su esposa Susana sigue sufriendo la fuerte persecución por parte de los vecinos en el municipio de Sotaquirá. Y serán como las 3:30, 4, 3:30 tal vez de la mañana. Mi esposo estaba dormido. Nosotros hablamos todo eso con mi señor y él no estaba, él estaba dormido. Cuando él se despertó como a las 6 de la mañana, le dije, ¿sabe qué pasa, mijo? Nuestro Señor me mandó a salir de aquí. Ya en casa de la familia Mancipe Páez, la hermana Elena comienza la labor evangelística con todas las personas que llegaban a la casa. Mientras el hermano Carmelo sigue trabajando en su finca de Sotaquirá, la hermana Marielena en casa de los Mancipe le ayuda en las labores a la hermana Blanca, quien trabaja como sastre en la ciudad de Tunja, a la vez que aprovecha para anunciar el evangelio a todas las personas que llegaban a mandar a hacer labores de modistería. El viejito se pasaba en el campo trabajando y yo trabajando ahí. Y los hijos de ella no se iban hasta que me pedían que orara por ellos para irse, para que les fuera bien en las clases. Ahí estudiaban. Con monjas, les tocaba con monjas y con curas y todo eso. Pero ellos, ya cuando comencé a enseñarles cómo había de ser la vida de ellos, que habían de dar testimonio a las gentes que los enseñaban y todo, ellos me comenzaron a ayudar.
Ellos le contaban a la gente lo que estaba haciendo yo en su casa, hermosas, que la gente hasta llegaba a preguntar quién era yo. Mira, la señora Blanquita le tocaba llamarme si no estaba. Ahí me necesitaba. Y ella llamaba. Entonces yo les explicaba todo. Y decían, pero usted tiene mucha sabiduría. Yo dije, no soy yo, es el que me guarda y el que me salvó. Él es el que está delante de mí enseñándoles a ustedes que Él es el que los busca y los ama. Mucha gente. Entonces ella colaboró mucho, yo vivo muy agradecida con ella porque ella colaboró mucho conmigo. Gracias al Señor, al trabajo de la hermana María Elena y la buena disposición de la hermana Blanca, se empieza a ver el fruto de la predicación del Evangelio en Tunja. Se comienzan a hacer los cultos en la casa de los hermanos Mancipe Páez de una manera muy sencilla, usando como púlpito la máquina de coser de la hermana Blanca, y se sigue extendiendo el mensaje del Evangelio a lo largo y ancho del departamento. Todos los honores, honra, gloria y adoración al que reina sobre todos y todo, nuestro gran Dios, mi Señor Jesucristo. Él es el protagonista de la historia que no termina. Mi nombre es María Guedita Coronado Ibáñez. Recuerdo que el primer sitio de reunión fue en la calle 23 1470 de Tunja, donde la familia Mancipe Páez, siendo pastor el hermano Nicolás Álvarez y su esposa Eucaris Agudelo. Invitaron al trío Los Clarines del Rey, que apenas empezaban su ministerio de alabanza. Salíamos. Vagaba por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios me guió a la luz, como un rayo de luz. Tu palabra gloriosa llegó a mi corazón con tanta bendición que me pudo salvar. Ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde mora mi Dios. Ahora soy feliz por Cristo mi Jesús, porque Él salvó mi alma de la condenación, como un rayo de luz. Tu palabra gloriosa llegó a mi corazón con tanta bendición que me pudo salvar. Ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde mora mi Dios. Salíamos a los parques principales de Tunja, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Sogamoso, Duitama, Miraflores, Garagoa, entre otros. Mientras los clarines cantaban, la gente se reunía a oírlos y nosotros repartíamos literatura y evangelizábamos. Y así nuestro Dios hizo, hace y hará su gran obra en cada corazón. Que tocaba arreglar
la máquina de coser para allí en ella poner la Biblia, para que el predicador predicara ahí. Y él predicaba ahí. Y el culto del domingo fue muy precioso. Salimos del culto y nos fuimos a evangelizar calle por calle. Cuando terminó el año, me trajeron aquí para Bogotá. Se convirtieron 3 familias de ellos en ese viaje que hice aquí a Bogotá. Y como la obra es de él, cuando uno está trabajando para él, la obra es de él. Entonces yo venía y yo no descansaba, yo seguía con lo mismo. Por la mañana las cosas todas bien tempranito, mis muchachos para el estudio bien tempranito, y luego yo quedaba libre de ellos y me quedaba mi tiempo para el Señor. Me iba hasta el cojín del diablo, que se llama una cosa allá arriba donde adoraban. Ya tenía todas las sillas donde sentarse, y las sillas eran en piedra. Y nosotros íbamos y nos sentábamos ahí a enseñar a la gente, enseñarle del Señor. Ay, en esas tales piedras, ¿cómo se llaman? Los cojines del diablo. Y esos eran piedras, y ahí ellos se sentaban, tenían todo el amoladito de tanto sentarse ahí. Y nosotros también nos sentamos ahí a enseñar. Si esos eran los cojines del diablo, a nosotros nos sirvieron y nosotros no éramos del diablo. Éramos de Cristo. Gloria a Dios. Mi nombre es Meribeti Mancipe. Me congrego en la Ibuk Tunja, sede central. Pues quería hacerles un relato acerca de los comienzos de la iglesia en Tunja. Los hermanos Coronado venían a Tunja cada 8 días, los días viernes, a hacer el mercado, y llegaban a la casa de la familia Mancipe y pues nos comenzaron a hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Y pues con mi mamá, la hermana Blanca de Mancipe, pues nos interesamos mucho en escuchar la palabra de Dios. Ellos nos invitaron al primer culto a Bogotá. Viajamos con los hermanos Coronado, el hermano José y la hermana Susana y sus hijas, Miriam, Aguedita y todos sus hijos, y viajamos a la iglesia central en Bogotá, y era pastor el misionero, el hermano William Thompson, y su esposa, la hermana Mole. Pues el primer día que yo llegué a la iglesia estaban cantando el himno que dice: a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y yo escuchaba que cantaban los ángeles allí y sentí la presencia de Dios desde el primer momento que llegué allí. Aunque la familia Mancipe Páez ya había sido evangelizada por el hermano José y su esposa, el hermano Siervo no simpatizaba con el mensaje del evangelio que se predicaba en su casa y era reacio a él. El esposo de la hermana Blanquita, que era en ese tiempo, no era hermana, sino una señora, cualquier persona. El esposo de ella llegó, pero bravo con nosotros, porque estábamos enseñando malas cosas a su esposa y a sus hijos. Y siguió así, bravo, y cuando comenzaba el culto, él se iba. Para un fin de año en un viaje a Bogotá, el hermano Siervo, en compañía de su familia y de los hermanos Coronado, asiste a los cultos en la iglesia central, y en uno de ellos es tocado por Dios entregando su alma a Cristo junto con uno de sus hermanos. Bueno, estuvimos allí en ese culto muy especial y fuimos con un tío y la esposa y estuvimos esa semana allá en los cultos.
Pues a mi papá no le gustó mucho el evangelio. Él nos dijo, yo no vuelvo por allá. Y mi tío sí le dijo, vayamos otra vez. Insistió y volvimos al culto. El hermano Thompson predicaba y mi papá se sentó en la última silla en la iglesia, ya en el templo, y nosotros pues escuchando la palabra del Señor. Al final del culto, el hermano Thompson invitó que quien quería aceptar al Señor Jesucristo. Y cuando vemos que mi papá cruza el altar y se arrodilla y comienza a llorar, el Señor Jesús tocó su corazón. Y él desde ese día comenzó a interesarse por las cosas de Dios. Se convirtieron 3 familias de ellos en ese viaje que hice aquí a Bogotá. Se arrepintió el esposo de ella porque nuestro Señor lo tomó con poder y lo hizo irse hasta el altar llorando de arrepentimiento. Y los otros 2 hermanos también se entregaron al Señor con mucho gozo. Y quedaron las 3, 4 familias con ellos de allá. Y yo me fui muy contenta ya para mi casita porque la obra de nuestro Señor la había respaldado. Después que el hermano siervo recibiera a Cristo en su vida, el misionero Thompson le propone enviar predicadores desde Bogotá para enseñar en su casa la palabra de Dios. El hermano siervo acepta la propuesta y dispone su casa para abrir la primera obra en la ciudad de Tunja, que con el tiempo estaría administrada por el hermano Vicente Cárdenas, quien fue el primer pastor constituido de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el departamento de Boyacá. Al final del culto, pues los hermanos Thompson, muy atentos, nos saludaron. Dijeron que llevaban muchos años orando por Boyacá. Y pues seguimos yendo cada 8 días a los cultos allá con el hermano Thompson en la central. El hermano William Thompson habló con mi papá que si permitía que se hicieran cultos en la casa nuestra aquí en Tunja. Entonces le dijo que claro, que sí. Y comenzaron a enviar cada 15 días algunos hermanos a que hicieran el culto. Estaba la hermana Selmira de Fuentes y su esposo, el hermano Luis. Venían a hacer los cultos el hermano Luis Mendoza y la hermana Susana. Y así duraron un tiempo haciendo los cultos. Y luego ya el misionero pues le dijo a mi papá que si se podía traer un pastor para Tunja. Cuando se inicia la obra en casa de la familia Mancipe, la persecución tampoco se hizo esperar, pero esto no detendría esta obra, que no era cosa de hombres, sino del Dios de los cielos. Y el hermano Thompson vino con algunos hermanos de la iglesia central, estaban los hermanos Velázquez, la hermana Selmira, los Mendoza. Bueno, y vinieron, hicieron el culto, la hermana Mole tocaba su acordeón y pues fue en la sala de la casa nuestra. La gente se enfureció y comenzó a lanzar piedras, rompieron prácticamente todos los vidrios de la casa. Esta es la casa donde se hizo el primer culto, aquí se hizo el primer culto. Y rompieron los vidrios de la casa. Ese sábado comenzó un culto muy especial, que era de juventud. Y me mandaron a un predicador que se llamaba el hermano Roberto Juncar, que era un predicador, pero de esos fuertes para hablar a la gente. Él me colaboró también mucho. Y llegó y él comenzó a predicar. Y llegó un joven que se llamaba Elías y era muy católico. Entonces cuando nosotros comenzamos el culto, comenzamos a cantar, llegó y había una ventana grandota hacia la calle. Y fue y le mandó la manga a la ventana. Él pensaba asustarnos, pero no pensaba que el vidrio se rompía.
y el vidrio se rompió y él se cortó toda la mano. Y ahí se salió corriendo porque le saltaba la sangre. Entonces tal vez para el hospital. No, nunca más volvió ya. Bueno, pero de todas maneras ya quedó posesionado el primer pastor, que fue el hermano Vicente Cárdenas. Él fue el primer pastor, era más o menos el año 1963. Comenzaron los cultos en la casa nuestra. Siendo aún pequeños, los hijos de los hermanos Mancipe Páez reciben enseñanza en casa por parte de la hermana María Elena, y asimismo dan testimonio del Evangelio en el colegio donde estudiaban, sin importar las amenazas de sus docentes. Y los hijos de ella no se iban hasta que me pedían que orara por ellos para irse, para que les fuera bien en las clases. Ellos estudiaban en el Boyacá, ahí estudiaban. Con monjas, les tocaba con monjas y con curas y todo eso. Pero ellos, ya cuando comencé a enseñarles cómo había de ser la vida de ellos, que habían de dar testimonio a las gentes que los enseñaban y todo, ellos me comenzaron a ayudar. Ellos le contaban a la gente lo que estaba haciendo yo en su casa, sus hijos, porque los niños se bajaban, todos 4 niños abajo, a que llorara por ellos. Se arrodillaban al pie de mi cama y me ponían cuidado, que era lo que yo repetía, que era lo que hablaba. Venían a mediodía o por la tarde a la hora que salían. Ay, mamita, mire que me pusieron 5 en esto y en aquello, a todo así, todo le contaban. Mire que me pusieron 5. Entonces ella ya echó a notar que los niños estaban recibiendo también de lo que yo estaba dando. Y no se podían ir si no oraban para irse. En el colegio estudiamos en el colegio de Boyacá. Entonces la directora, doña Alicia Supelano, y el capellán del colegio nos mandaron ir allá a la oficina de ella con mis hermanos Elsa, Edgar, Raúl, y nosotros pues fuimos a ver para qué nos necesitaban, y dijeron que teníamos que renunciar a esa religión, o sino que nos descomulgaban. Entonces les dijimos, ustedes pueden decirnos lo que quieran, pero nosotros tenemos comunión directa con el Dios vivo. Y pues damos gracias a la familia Coronado que nos evangelizaron, y primeramente al Señor Jesús, quien fue el que tocó los corazones y se pudo comenzar la obra en Boyacá. Bueno, esta es una historia que no termina. Entonces nos corresponde seguir anunciando el Evangelio y diciendo que Cristo es maravilloso. El Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy, del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Hoy veremos cómo se fue expandiendo la obra en el departamento. Tiempo faltaría para contar la historia del nacimiento de cada una de las congregaciones, así como las cosas maravillosas que nuestro Dios hizo y hace en medio nuestro, salvando a los perdidos y glorificándose en medio de su iglesia. Salíamos a los parques principales de Tunja, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Sogamoso, Duitama, Miraflores, Garagoa, entre otros. Mientras los clarines cantaban, la gente se reunía a oírlos y nosotros repartíamos literatura y evangelizábamos.
Y así nuestro Dios hizo, hace y hará su gran obra en cada corazón. El hermano Vicente es un hermano que le gusta mucho evangelizar. Entonces los sábados íbamos con él y repartíamos tratados. Y con mi mamá y repartíamos los tratados. Y luego se bautizó ya la primera hermana, que fue la hermana Elizabeth Velandia. Ella fue la primera bautizada por el pastor, el hermano Vicente. Y bueno, después vino el hermano Nicolás Álvarez, aproximadamente en 1969. Su esposa es la hermana Eucaris. Y pues el hermano Nicolás dijo que si íbamos a Sogamoso a evangelizar, entonces él nos llevaba a Sogamoso y allá evangelizábamos. Duramos 4 domingos yendo a evangelizar y él buscó un sitio donde se pudieran hacer los cultos. Y en el 22 de septiembre de 1972 fue posesionado el hermano Floriberto Puerto en Sogamoso. Hermano Floriberto Puerto fue posesionado allá. Y el hermano Enrique Duarte me cuenta que con el hermano Floriberto iban a Duitama a evangelizar. Ese era en el año 1972. Bueno, con el hermano Nicolás pues también íbamos a Garagoa los sábados para evangelizar. También pues se comenzó a hablar en Moniquirá, en Villa de Leyva. Y pues el pastor de Villa de Leyva venía a Samacá a hacer los cultos. El hermano Enrique Duarte estuvo un tiempo en Villa de Leyva y en esa época se convirtió al evangelio el pastor, el hermano Roque Cortés. Entonces pues gracias al Señor que este hermoso evangelio llegó a Boyacá, y pues de la central de Tunja han salido muchos obreros, muchos pastores. Entonces tenemos por ejemplo el hermano Floriberto que les mencionaba en Sogamoso, el hermano Enrique Duarte, el hermano Jorge Murcia, el hermano Alirio Hurtado, el hermano Alberto Botelo, el hermano Rubén Darío Montoya, el hermano Miguel Mora, el hermano Yamil Garzón, el hermano Orlando Bernal, el hermano José Rojas y el hermano Daniel Moncada estuvo como asistente en la central en Tunja y luego salió como pastor. Entonces esta es la obra que hace el Señor Jesucristo, y pues damos gracias a la familia Coronado que nos evangelizaron y primeramente al Señor Jesús, quien fue el que tocó los corazones y se pudo comenzar la obra en Boyacá. Y bueno, esta es una historia que no termina. Entonces nos corresponde seguir anunciando el evangelio y diciendo que Cristo es maravilloso. El Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias por escucharme. Dios les bendiga. Por el mundo
para que un mensajero de Dios me guíe a la luz, como un rayo de luz. En estas viejas casas, donde años atrás se contaron historias de espantos y apariciones maléficas que ocurrían en estos campos y en estos caminos, fueron después lugares donde se buscaba la presencia del Señor y su gloria se manifestaba en medio de los allí reunidos, porque el imperio del miedo y de la muerte fue vencido allá en la cruz del Calvario, y ahora nuestro Dios vino a este territorio boyacense a reclamar las almas que compró a precio de sangre. Donde mora mi Dios. Ahora soy feliz por Cristo mi Jesús, porque Él salvó mi alma de la condenación, como un rayo de luz. Tu palabra gloriosa. Sotaquirá, que en vocablo indígena significa poblado del soberano, donde se iniciara la predicación del Evangelio en Boyacá, pero que curiosamente no tiene actualmente sede de la iglesia, y donde los enviados de otras denominaciones han tenido que salir por la persecución de sus pobladores. Como su nombre lo dice, es poblado del soberano, es decir, de Jesucristo, pues quien llegó a tener su trono en este departamento fue vencido y desplazado por nuestro Dios, quien es el único, verdadero y gran soberano en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Boyacá no es el trono de Satanás como muchos lo llaman en otras partes del país. Ahora, gracias al Señor y al trabajo de estos hombres de Dios, ha pasado de muerte a vida y a ser tierra deseable, amada y bendita de nuestro Señor Jesucristo, quien sigue salvando a los perdidos, sigue haciendo milagros, responde a la oración de su pueblo, seguirá prosperando y perfeccionando su obra hasta que esta historia termine aquí en la tierra y comience otra historia que no termina en la eternidad delante de su presencia. Que el Señor Jesús les bendiga. Que me pudo salvar. Ahora soy feliz porque puedo llegar a aquel bello país de amor y santidad donde mora mi Dios.